Buenas tardes. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 40, fracción primera, cuarta y séptima, numerales 1, 2, fracción séptima, 3, 4, 5, 7, 10, 11 y 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 10, inciso E, 13, numeral 2, 14, numeral 2 del Reglamento Interno del IEPCO, 4, numeral 1, inciso A, 6, 9, 10, 14, 15, 17 y 18, numerales 1 y 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, 19 del Reglamento de la Administración y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto y en términos del Acuerdo IAPCO-CG 05-2020, por el que se autorizó la celebración a través de herramientas tecnológicas de sesiones virtuales y o a distancia del Consejo General, comisiones del Consejo General o Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, para el día de hoy, 29 de septiembre de 2025, a fin de celebrar la cuarta sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Atención de las Personas Residentes en el Extranjero, originarias del Estado de Oaxaca. Se convocó a través del correo electrónico institucional a las consejeras electorales integrantes de la Comisión de Atención de Personas Residentes en el Extranjero, originarias del Estado de Oaxaca, y se invitó al resto de consejerías electorales y a la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva y a las representaciones de los partidos. Saludo a la consejera licenciada Jessica Jacibe Hernández García y a la licenciada Gabriela Fernanda Espinosa Blancas, integrantes de esta comisión, así como a las consejerías electorales invitadas y la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva y a las representaciones de los partidos políticos presentes y al público que nos acompaña a través de las diferentes plataformas digitales de este instituto. Con fundamento en el artículo 19, numeral 1 del Reglamento de Comisiones del Consejo General, procederé a pasar lista de asistencia, agradeciéndoles que al escuchar su nombre me indiquen que se encuentran presentes. Consejera electoral, licenciada Jessica Jacibe Hernández García. Buenos días, consejera. Consejera electoral, licenciada Gabriela Fernanda Espinosa Blancas. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. La presidencia presente. Licenciado Alejandro Facio Martínez, representante propietario del Partido Acción Nacional. Buenas tardes. Por el Partido del Trabajo, no tenemos el nombre. Jesús Alfredo Sánchez Cruz. Buenas tardes, licenciado. Por el Partido Fuerza por México, Fidel Moisés Martínez Salazar. Presente, consejero Fuerza por Oaxaca. Perdón, Fuerza por Oaxaca, tiene usted razón. Buenas tardes. Por el Partido de la Revolución Democrática Oaxaca, el licenciado Jaime Álvarez Martínez. Presente, buenos días a todas y a todos. Alguien que no haya Nueva Alianza. Licenciado José Manuel Vera. Buenos días, presente, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, presente. Consejeras electorales, integrantes de la comisión, les informo que se encuentran presentes, además de las consejerías electorales invitadas. Voy con ustedes. La consejera Zairanelí Hipólito López. Misa para Dios. Y el consejero Alejandro Carrasco San Pedro. Presente, buenos días. Muchas gracias por el acompañamiento. En virtud de lo anterior y en términos del artículo 19, numerales 1 y 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General de este instituto, me permito declarar la existencia de quórum legal para sesionar, por lo que siendo las 12 horas con 14 minutos del día lunes 29 de septiembre de 2025, declaro formalmente instalada la presente sesión ordinaria. Por lo anterior, me permito poner a consideración de esta honorable comisión el proyecto del orden del día correspondiente, el cual consiste, número 1, lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2, toma de protesta del secretario técnico de la Comisión Permanente de Atención de las Personas Residentes en el Extranjero, originarias del Estado de Oaxaca.
3. Lectura y aprobación, y en su caso, del proyecto de acta de sesión ordinaria de fecha 22 de julio de 2025. 4. Informe que rinde la Secretaría Técnica respecto de las actividades efectuadas en el periodo comprendido del 15 de julio al 26 de septiembre de 2025, establecidas en el plan de trabajo de la Comisión. 5. Asuntos generales. Con fundamento en el artículo 14, numeral 4, inciso B del Reglamento de Comisiones del Consejo General, así como 19 del Reglamento de Administración y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación de este Instituto, y la documentación necesaria para la celebración de la presente sesión que fue circulada con antelación, pongo a su consideración el proyecto de orden del día. Si no hay intervenciones, le solicito a las consejerías electorales integrantes de esta comisión, sírvase manifestar de forma económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día. A favor. Gracias, consejera. Gracias. Muchas gracias, consejeras integrantes. El orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Antes de continuar, pregunto a ustedes, consejerías electorales y representaciones de partidos políticos, en términos del artículo 18, numeral 1, inciso G del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto, si desean incluir algún punto en asuntos generales, en virtud de que... ¿No? En virtud de no existir intervenciones, continuaré con el siguiente punto en el orden del día, el cual consiste en la toma de protesta del secretario técnico de la Comisión Permanente de Atención a las Personas Residentes en el Extranjero, originarias del Estado de Oaxaca. Muy amablemente le solicito a las personas presentes ponerse de pie. Licenciado Salvador Isidro Sánchez Pablo, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una u otra emanen, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes y funciones del cargo de secretario técnico de la Comisión Permanente. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca se lo demanden. Gracias. ¿Podemos tomar asiento? Al haber rendido protesta de ley, solicito amablemente al secretario técnico de esta comisión continúe con el desahogo del orden del día. Me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de esta comisión a dispensa de la lectura del número 3 del orden del día, consistente en el proyecto de acta de la sesión ordinaria de fecha 22 de julio de 2020. Misma que fue circulada con antelación. Adelante con la consulta, secretario. Antes pudiéramos dar cuenta de la asistencia de la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Rebeca Garza López. Con gusto, consejero presidente, tomamos nota. Adelante, por favor. Con su autorización, consejero presidente de la comisión, solicito a las consejerías integrantes de la comisión manifestar en votación económica, si es de aprobarse, la dispensa de la lectura del punto 3 del orden del día, consistente en el proyecto de acta de la sesión ordinaria de fecha 22 de julio de 2025. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. A favor. Muchas gracias, consejeras, consejero. Consejero presidente de la comisión, le informo que la dispensa de la lectura ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Continúa con el desarrollo de la sesión, por favor. Con su autorización, consejero presidente de la comisión, como punto 3 del orden del día, tenemos proyecto de acta de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Atención de las Personas Residentes en el Extranjero, originarias del Estado de Oaxaca, de fecha 22 de julio de 2025. Es la cuenta, consejero presidente. Gracias, secretario técnico. Consejeras electorales integrantes de esta comisión, está a su consideración el proyecto de acta de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Atención de las Personas Residentes en el Extranjero, originarias del Estado de Oaxaca, de fecha 22 de julio de 2025. Si no hay alguna observación, secretario técnico, le solicito someter a votación el proyecto de acta referido.
Con gusto, consejero presidente, consejerías electorales, integrantes de la comisión, les consulto si es de aprobarse el proyecto de acta de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Atención de las Personas Residentes en el Extranjero, originarias del estado de Oaxaca, de fecha 22 de julio de 2025. Por favor, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Consejera electoral, licenciada Jessica Jacibe Hernández García. A favor. Gracias, consejera. Consejera electoral, licenciada Gabriela Fernanda Espinosa Blancas. A favor. Gracias, consejera. Consejero presidente de la comisión, maestro Manuel Cortés Muriedas. A favor. Gracias, consejero presidente de la comisión. Consejero presidente, esta secretaría le informa que el proyecto de acta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario técnico. Continúe con el desarrollo de la sesión, por favor. Con su autorización, consejero presidente, como siguiente punto del orden del día tenemos informe que rinde la Secretaría Técnica respecto de las actividades efectuadas en el periodo comprendido del 15 de julio al 26 de septiembre de 2025, establecidas en el plan de trabajo de la comisión, por lo que me permitiré dar cuenta de la versión ejecutiva del informe referido. El presente informe da cuenta de las acciones realizadas por la Unidad Técnica de Atención a las Personas Residentes en el Extranjero, originarias del estado de Oaxaca del IEPCO, en coordinación con la Comisión Permanente, como parte de las labores de vinculación, formación, sensibilización, producción de materiales y coordinación interinstitucional, orientadas a fortalecer el ejercicio de los derechos político-electorales y humanos de la ciudadanía migrante oaxaqueña. Las actividades que se describen a continuación se desarrollaron entre la segunda mitad de julio y el mes de septiembre de 2025, de manera articulada con otras áreas del instituto, dependencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y liderazgos comunitarios en el extranjero. En el periodo que se informa, el 22 de julio de 2025, esta comisión celebró su tercera sesión ordinaria en la que se aprobó el acta de la segunda sesión ordinaria y se rindió el informe correspondiente. Además, la UTAPREO, en coordinación con la Unidad Técnica de Comunicación Social, realizó la difusión de 9 infografías de fechas conmemorativas con enfoque en los derechos político-electorales de las personas oaxaqueñas residentes en el extranjero, a través del micrositio Espacio Migrante y las redes sociales institucionales. Por otro lado, la unidad técnica remitió a 47 cuentas de correos electrónicos que corresponden a asociaciones, clubes y liderazgos de organizaciones mexicanas, migrantes y binacionales, infografías del Instituto Nacional Electoral. Adicionalmente, se puso a su disposición la liga de acceso al micrositio denominado Espacio Migrante y se solicitó que para la difusión en las plataformas digitales institucionales, como una medida compensatoria, los mensajes fueran traducidos en lenguas indígenas. En fecha 22 de agosto de 2025, tuvo verificativo una reunión de trabajo con la Dirección de Migración de la Subsecretaría de Migración y Población perteneciente a la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca, con el objetivo de implementar acciones que permitan fortalecer los derechos político-electorales de las personas residentes en el extranjero originarias del estado de Oaxaca. Por otra parte, el 19 de septiembre de 2025 se realizó una primera reunión de acercamiento con la directora de la Secretaría de Relaciones Exteriores para fortalecer lazos institucionales que permitan difundir los derechos político-electorales de las personas residentes en el extranjero originarias del estado de Oaxaca. En fecha 17 de septiembre de 2025, la Comisión Permanente y la Unidad Técnica de Atención de las Personas Residentes en el Extranjero, originarias del estado de Oaxaca, realizaron el foro Reflexiones Migrantes, en coordinación con la presidencia de la Junta de Coordinación Política y la Diputación Migrante de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en el que participaron el diputado migrante Seferino García Jerónimo con el tema Diputación Migrante, el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Martín Martínez Cortázar, con el tema Visión del INE respecto de la figura del voto de la ciudadanía mexicana en el extranjero, y la regidora de Atención al Migrante y Asuntos Internacionales del Ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, Rosa López Chávez, con el tema Derechos Político-Electorales de las Mujeres Migrantes, bajo la moderación de la consejera electoral, licenciada Jessica Jacibe Hernández García,
con el objetivo de generar un espacio de reflexión respecto de los derechos político-electorales de las mujeres migrantes y de las personas indígenas migrantes. Por otro lado, el 26 de septiembre de 2025, la Comisión Permanente y Unidad Técnica de Atención de las Personas Residentes en el Extranjero, originarias del estado de Oaxaca, realizó el foro Latitudes Migrantes, con el objetivo de generar un espacio de reflexión e intercambio de experiencias respecto a los derechos político-electorales de las personas migrantes en diferentes latitudes del país, en el que participaron el maestro Mauricio Huesca Rodríguez con el tema Voto Chilango, el consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, maestro Gerardo Macías Rodríguez, el desafío del sufragio para las personas en desplazamiento forzado interno, la consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, maestra Suad Yanine García González, con el tema Voto desde el extranjero en Jalisco, y el consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, maestro Francisco Antonio Rojas Choza, el voto desde el extranjero en Aguascalientes, bajo la moderación de la consejera electoral, licenciada Gabriela Fernanda Espinosa Blancas. Es importante mencionar que se asistió al foro Procedimiento para la obtención de la credencial para votar desde el extranjero y la relevancia del proceso de credencialización de mexicanas y mexicanos en el extranjero, efectuada en la sede de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Oaxaca. Respecto al curso virtual autogestivo, los derechos político-electorales de las personas migrantes, se emitieron 11 constancias al mismo número de personas que acreditaron la conclusión del mismo. Este consta de 5 módulos y un cuestionario. Dicho curso aún se encuentra vigente. Es cuanto, consejeras y consejero presidente de la comisión. Gracias, secretario. Sí, presente para actas, por favor, para efectos de actas, muy amable. Tomamos nota, licenciado. Muchas gracias por el acompañamiento. Gracias, secretario. Consejeras electorales integrantes de esta comisión, está a su consideración el informe que rindió la Secretaría Técnica respecto de las actividades efectuadas en el periodo comprendido del 15 de julio a 29 de septiembre de 2025, establecidas en el plan de trabajo. ¿Hay alguna participación? Licenciada Jessica, le consulto. Bueno, después de este infortunio técnico, se da por recibido el informe rendido por la Secretaría Técnica respecto de las actividades efectuadas en el periodo comprendido del 15 de julio al 26 de septiembre de 2025, establecidas en el plan de trabajo de la comisión. Consulto si hay alguna participación. Si no hay alguna observación, se tiene por recibido el informe y le solicito al secretario técnico continuar con el desarrollo de la sesión. Con su autorización, consejero presidente de la comisión, esta secretaría le informa que el siguiente punto en el orden del día tenemos 5 asuntos generales. Me permito hacer de su conocimiento que al inicio de la presente sesión no fue enlistado algún punto en asuntos generales. Muchas gracias, secretario técnico, consejeras electorales integrantes de esta comisión, consejerías electorales invitadas y representaciones de los partidos políticos invitados. Consulto nuevamente si existe algún asunto general que no requiere una discusión profunda que deseen abordar en este momento. Ok, si no tienen inconveniente, quiero ocupar este espacio. No hay audio. ¿Pudiéramos revisar, por favor? Ok. Gracias. Bueno, entonces voy a regresar un poco. Ok, sí. Consultaba que si no hay alguien que quiera consultar su conocimiento, si no quieren proponer asuntos generales a las consejerías invitadas y partidos políticos presentes. Ok. Me permito hacer entonces uso de la voz.
para hacer un reconocimiento al trabajo de todas las personas que estuvieron inmiscuidas en esta unidad, en especial a la licenciada Narcedalia, con quien en un inicio tuve esta coordinación, mi más alto reconocimiento a su labor, porque estuvo haciendo las labores de la Secretaría Técnica y a su vez su labor del puesto que tiene en este instituto. Le agradezco su trabajo y dedicación. También a su vez a la licenciada Alejandra Silva, reconozco y agradezco su liderazgo y la ejecución de las ideas que fue proyectando, al igual al licenciado Omar Monterrubio por su dedicación y esfuerzo, y también al licenciado Salvador, quien se ha sumado a esta unidad con muchos bríos y con mucha energía. Espero que así continúe y también reconozco su labor, licenciado. También a mis compañeras de la secretaría, de la comisión, perdón, para estar siempre atentas a las labores de esta misma. Muchas gracias, y si no existe ningún asunto o alguien que quiera hacer uso de la voz, pido, secretario técnico, continúe con el desarrollo de la sesión. Con su autorización, consejero presidente de la comisión, esta secretaría le informa que se han agotado los puntos enlistados en el orden del día de la presente sesión. Gracias, secretario técnico. Consejeras electorales integrantes de esta comisión, consejerías electorales invitadas y representaciones de los partidos políticos invitados, habiéndose agotado los puntos enlistados en el orden del día, siendo las 12:35 del día 29 de septiembre de 2025, doy por clausurada la presente sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Atención de las Personas Residentes en el Extranjero, originarias del Estado de Oaxaca. Muchas gracias por su presencia.